Los primeros cristianos eran hebreos. El cristianismo también ve vida más allá de la muerte y en el año 350 a quien practicara el paganismo era pena de muerte. También Constantino fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo y sus hijos eran antipáganos. Bueno, ahora hablaremos sobre el autor del diálogo con Trifón. El que escribió este texto se llama Justino Mártir. Este nació en la ciudad de Flavia Neapolis. Al final de su vida se instaló en Roma, donde fundó el Didascaleo Romano, una escuela de filosofía cristiana. Justino Mártir es uno de los mártires que demuestra cómo la Iglesia celebra el culto desde el comienzo de la misma. El diálogo con Trifón es un texto sobre el proceso de Justino para conocer y encontrar a Dios. Justino le expone a Trifón cómo fue su proceso para conocer a Dios con los filósofos y con el diálogo que tuvo con un anciano. Justino conoció diversas corrientes filosóficas, las cuales no le convencieron y renunció a sus enseñanzas, pues no encontraba conocimiento alguno de Dios. Sin embargo, no esperó a que le enseñaran, sino que se marchó a un lugar solitario en donde se encontró con un anciano, el cual le ayudó a encontrar a Dios. Justino comenzó un diálogo con el anciano, exponiéndole lo importante que era para él el conocimiento de Dios y su convicción de que sin la filosofía y la recta razón no es posible que haya prudencia. La prudencia en este caso entendida como la capacidad para distinguir y elegir lo que está bien y lo que está mal, a fin de evitar cualquier error sobre el conocimiento de Dios. Todo el anciano se preguntaba que cómo podía ser que los filósofos hablasen de Dios, siendo que no tenían ciencia de él. El anciano le hace ver a Justino que los filósofos se han equivocado y que no han alcanzado la verdad sobre el conocimiento de Dios. En cambio, los profetas, que fueron los que vieron y anunciaron la verdad de Dios, llenos del Espíritu Santo y testigos fidedignos, el anciano le recomienda a Justino que se olvidara de las enseñanzas de los filósofos y fijara su mirada solo en los profetas. De igual manera, le hace ver que no solo debe conformarse con lo que otros puedan decir de Dios, sino que también él debe de experimentar cosas. Autor. Se cree que fue discípulo de San Lucas, porque la forma de escritura entre el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles es muy parecido, pero eso solo es una metáfora porque aún no se comprueba. San Lucas es considerado por la tradición cristiana el autor de los Hechos de los Apóstoles. Nació en Antioquía. Sabemos que en la elaboración de su evangelio, Lucas hizo una rica investigación entrevistando a personas que fueron testigos de estos hechos, como se puede encontrar en el prólogo del evangelio, y que los Hechos de los Apóstoles es una continuación del mismo. El texto titulado Hechos de los Apóstoles es un libro de la Biblia que relata el comienzo de la evangelización después de la muerte de Cristo. El texto inicia poco después de la muerte de Jesús, cuando Pedro y Juan empiezan a difundir la palabra de Cristo entre el pueblo de Jerusalén y comienzan a ser perseguidos por los líderes judíos, lo que obliga a que tengan que huir de ese lugar, para después comenzar a evangelizar a los pueblos cercanos a Jerusalén, como son Judea y Samaria, posteriormente a todos los confines conocidos. Esteban, uno de los seguidores de Cristo, es capturado y asesinado. Saulo presencia este asesinato y se dispone a detener a Pablo y a Juan, pero en su camino hacia Damasco para capturarlos, es visitado por Dios y es cegado. Posteriormente se vuelve uno de los siervos de Dios, recobra la vista y ahora es llamado Pablo. Pedro y los demás cristianos siguen su camino hacia el Mediterráneo, en donde es guiado por Dios hacia Cornelio, un militar, y su familia, en donde son bien recibidos y finalmente los bautizan aunque estos no tengan la circuncisión, cosa que al regresar a Jerusalén les es muy reclamada. Pedro, considerado el primer papa, decide que aunque se carezca de la circuncisión, pueden ser bautizados para llevar el alto a la fe que se les ha otorgado. Cabe mencionar que en esta parte de la Biblia es donde se comienza a dar el sacramento de la confirmación y se empieza a utilizar la costumbre de bautizar a los niños desde pequeños. La Biblia no incluye la muerte de Pedro, pero como un dato histórico cabe mencionar que fue capturado y asesinado de la misma manera que Cristo, pero al no sentirse digno de recibir la muerte de la misma forma que su maestro, es crucificado al revés. Por otra parte, Pablo es asesinado siendo decapitado por ser de procedencia griega. El texto concluye con Pablo y Juan regresando a Jerusalén. Epístola de Diogneto.
Es una obra de la apologética cristiana, escrita quizás en el siglo II. Esta pequeña obra de apenas 12 capítulos es una pieza singular de literatura cristiana. Es singular por su catalogización, por su origen incierto. Es singular también por su autoría, por los enigmas que plantea, por la originalidad de las teorías de que es objeto, sobre todo es singular por su belleza y elegancia. Igneto está interesado en la religión cristiana. Se pregunta cómo es que las personas depositan su fe en ella y pueden tener tanta confianza a tal grado de olvidarse de la pena de muerte y de poder vivir plenamente. Le empieza a explicar un señor que la fe cristiana no es solo adorar unas estatuillas hechas de distintos materiales, es más que eso, es ver con el intelecto, más que solo lo que tus ojos logran apreciar. Cuando las personas no entienden esto, como Diogneto, empiezan a tener algún disgusto por aquellas personas. Le explican que no es lo mismo que la religión de los judíos, ya que estos ofrecen algunos regalos para Dios y están en un error, ya que Dios no podría querer algo que Él mismo creó, ya que Él creó la tierra, el cielo y todo lo que está a nuestro alrededor. Asimismo, las religiones que ofrecen sacrificios. Entre otras cosas que la aclaran es que los cristianos son personas iguales a los demás. No hay ninguna diferencia, no es diferente, ni tienen otra lengua, ni hacen cosas distintas a lo que hacen diariamente las personas.